En este video lo que vamos a tratar de recordar es cómo podemos utilizar los símbolos, cómo podemos crearlos y qué es lo que realmente significan. Entonces, recordemos que el símbolo es un objeto que yo voy a utilizar en mi película de Flash. ¿Cuál es la característica de un símbolo? La reutilización. Sencillamente, cuando yo creo un símbolo, el símbolo se almacena en mi biblioteca para que yo lo pueda utilizar más de una vez en mi línea del tiempo. Supongamos que yo tuviera una animación en estos fotogramas de una bolita que se está moviendo, ¿sí? Si yo quisiera utilizar más adelante, no sé, en el fotograma 150, quisiera utilizar esa misma animación, lo que yo tendría que hacer si no tuviera un símbolo es copiar esos mismos fotogramas y pegarlos en los fotogramas del 150 en adelante. Esto significa que yo estoy haciendo doble trabajo, ¿sí? Mientras que si yo cojo esta animación que tengo en estos pequeños fotogramas y la convierto en un símbolo, en un objeto, este símbolo aparecería en mi biblioteca y yo podría utilizarlo una y otra vez en cualquier parte de la línea del tiempo sin necesidad de volver a programar el elemento, porque ya lo hice una vez cuando creé el objeto, ¿sí? Esa es la idea de un símbolo, que se puede utilizar el objeto más de una vez en la línea del tiempo. Hay tres clases de símbolos. Empecemos por el símbolo de los gráficos. Entonces, un símbolo gráfico sencillamente es un objeto que contiene sencillamente una imagen estática. Con esa imagen yo no puedo hacer muchas cosas, por ejemplo, no puedo programarla, no puedo hacerle animaciones, etcétera, porque el concepto de un símbolo gráfico dice que es para trabajar imágenes estáticas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo voy a crear esta bolita, bien, lo que voy a hacer es convertirla en símbolo. Entonces, F8 y voy a seleccionar la opción gráfico y le voy a decir aceptar. En el momento en el que lo convertí en símbolo, ¿sí? En la parte inferior me dice que este es un símbolo, y que es de tipo gráfico. Bien, cuando yo quiero trabajar con ese símbolo, lo que debo hacer es darle doble clic. Ahí estoy dentro del símbolo. Miren que aquí en la parte me dice que estoy dentro del símbolo. Si quiero regresar a la escena, pues doy clic en el link escena. Cuando yo entro al símbolo, entonces dentro del símbolo existe su propia línea de tiempo que es diferente a la línea de tiempo principal. Cada símbolo tiene su propia línea de tiempo. Yo voy a hacer, digamos, aquí una animación para esta bolita. Voy a crear una interpolación de movimiento y en el fotograma final lo voy a mover. ¿Listo? Miren que aquí he utilizado hasta el fotograma número 30. Si regreso a la escena principal solo tiene un fotograma. Me está indicando que en ese fotograma hay un símbolo y cuando entra ese fotograma va a mostrarme lo que tiene el símbolo. Corramos la película. Miren lo que sucede. A pesar de que dentro del símbolo hay una programación, bueno, una animación, la película no me la muestra porque el concepto de símbolo gráfico me dice que es para utilizar sencillamente imágenes estáticas, ¿sí? O sea, si yo dentro del símbolo, como lo hicimos aquí, dentro del símbolo, programo elementos, hago animaciones, por fuera en la película eso no se va a mostrar, porque un símbolo gráfico no me permite realizar programaciones. Bien, entonces voy a eliminar esto que está aquí, voy a quitar la interpolación, y voy a regresar a la escena principal. Entonces, aquí tengo un símbolo gráfico. Ahora sí voy a crear otro tipo de símbolo. Voy a crear un rectángulo. Y este va a servir para que entendamos el concepto de clip de película, ¿sí? Entonces, lo voy a pintar de un color diferente. Este clip de película es el otro tipo de símbolo que se puede crear en Flash. Un clip de película es un elemento que también puedo reutilizar una y otra vez en la línea del tiempo, pero este elemento me permite utilizar controladores, me permite utilizar programación. O sea, este es un elemento ya dinámico, ¿sí? No es estático como un gráfico, porque con él puedo hacer yo muchísimas cosas que con el símbolo gráfico no se pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear mi símbolo gráfico.
selecciono el objeto, perdón, mi símbolo Movie Clip y presiono F8. Entonces aquí está la opción clip de película o Movie Clip. Voy a presionar aceptar. Aparentemente no ha sucedido nada, lo que hace es agrupar el objeto. Ya miren que no puedo darle un color, ¿sí? Ya no puedo darle un color porque está agrupado, ya está convertido en un símbolo. ¿Qué significa? Si yo quiero cambiarle el color, la forma, etcétera, lo que debo hacer es darle doble clic para entrar en el objeto. En la parte inferior me dice que esto es un símbolo y que es un clip de película. ¿Listo? Entonces, si yo quiero alterar este símbolo, lo que debo hacer es entrar y dar doble clic. Cuando entro al símbolo, en ese momento me aparece mi propia línea del tiempo para el símbolo y aquí ya miren que digamos que se activan las opciones para que yo pueda modificar el objeto. Por ejemplo, el color y cosas que cuando estoy por fuera en la escena principal no me deja modificar, ¿sí? Por ejemplo, las líneas y etcétera. Bueno, cuando yo creo animaciones dentro de un clip de película, vamos a verlo aquí, esta animación sí se ejecuta porque un clip de película es un elemento dinámico. Por lo tanto, la animación que yo realice dentro del símbolo, que en este caso es un clip de película, se va a mostrar en la película principal, ¿sí? Entonces todo lo que yo haga con el objeto clip de película va a aparecer en la escena principal, cosa que no sucedía con un símbolo gráfico, ¿sí? Entonces este clip de película ya me permite digamos que utilizar programación y utilizarlo dinámicamente para trabajar mi línea de tiempo. El tercer elemento son los botones, ¿listo? Entonces yo voy a crear aquí otro círculo para crear mis botones. Entonces le voy a cambiar el color para que lo diferenciemos. Bueno, entonces el botón, ¿cómo lo creamos? Bueno, voy a hacer inicialmente mi figura principal. Voy a crear el círculo y le voy a poner aquí botón, el texto. Bueno, voy a cambiarle el color del texto. Listo. Botón. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es convertir este objeto ya en un clip de película, perdón, en un símbolo que sea un botón. Selecciono los objetos que van a estar dentro del botón y presiono F8. Y selecciono la opción botón. Entonces, cuando he creado un botón, me va a aparecer una línea del tiempo muy diferente a la de gráfico y a la de clip de película. Entonces, si quiero alterar el botón, lo que voy a hacer es darle doble clic para entrar a la línea del tiempo del botón. Miremos que nos aparecen unos elementos que no aparecían en los clips de película y en los gráficos. Estos son los elementos que me permiten programar los estados del botón. ¿Qué va a pasar si el botón está en reposo? ¿Qué va a pasar si ubico el mouse sobre el botón? ¿Qué va a pasar si presiono el botón? ¿Y cuál va a ser la zona activa? Entonces, lo que debo hacer es empezar a crear los frames en cada uno de los estados del botón, ¿sí? En este caso con F6. Lo que yo voy a hacer es empezar a cambiar el botón dependiendo del estado en el que se encuentra. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, bueno, voy a deseleccionar, solo voy a seleccionar el fondo, si no me pinta también la letra. Voy a ponerle otro color diferente, listo, y voy a ponerle un color diferente también al texto, ahí. Entonces miren lo que va a pasar. Si está en reposo y ubico el mouse sobre el botón, va a cambiar ese color. Ahora, ¿qué va a pasar si lo presiono? Entonces voy a ponerle otro color. Por ejemplo este. ¿Listo? Entonces, cuando está normal va a estar rojo. Si ubico el mouse encima del botón va a estar azul. Si lo presiono va a quedar en amarillo. Bueno, ahora la zona activa es la zona donde la zona que nos va a permitir activar el botón, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es, bueno, para que entendamos el concepto, voy a bloquear esta capita, voy a hacer una zona activa
muy pequeñita, ¿sí? Solo en la palabrita botón. ¿Qué significa? Voy a eliminar esta partecita. Bueno, ¿qué es lo que significa? Significa que de todo ese círculo, de todo ese óvalo, únicamente va a ser activo este cuadrito, ¿sí? De manera que cuando yo ubique el cursor sobre el botón, únicamente se va a hacer activo de todo ese círculo un pequeño cuadrito, ¿sí? Entonces, regresemos a la escena y vamos a generar la película. Bueno, entonces miren lo que pasa. Cuando yo entro al botón, el botón no se activa, pero si entro al pequeño cuadrito que yo dibujé, el botón se activa. ¿Qué significa? Que lo que yo dibuje en zona activa no va a aparecer en el momento de la ejecución. Simplemente se traza un pequeño cuadro invisible, ¿sí? Un pequeño cuadro invisible que define cuál va a ser la zona activa, o sea, en qué parte se va a activar el botón. En este caso es este pequeño cuadrito que yo tracé alrededor de las letras. Ahora, si yo me voy otra vez a la zona activa, voy a quitar este fotograma y voy a hacer que mi zona activa sea todo el botón, ¿sí? En este caso, todo el botón. Voy a ejecutar nuevamente la película. Miren lo que sucede. Apenas ingreso al botón, el botón ya se activa. Mientras que en el anterior caso solo se activaba un pequeño cuadradito que yo había dibujado alrededor del botón, ¿sí? Eso significa zona activa. Bueno, en este caso ya he programado el botón, pues no lo he programado, he creado los estados del botón. O sea, lo que va a suceder en la posición de normal, resaltado y pulsado. Normal, resaltado y pulsado, ¿sí? Luego lo que yo debo hacer es programar ya el botón, que se consigue utilizando pues ya los elementos y la sintaxis del programa, el lenguaje de programación ActionScript. Bueno, por ahora esa es la creación de los símbolos, espero que les haya quedado claro, muchachos.